Muy buenos días. En nombre de todo el personal de la representación de Loíza en México, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia que sostendrá el maestro Pedro Luis Robles García, y a quien le agradezco su asistencia, y asimismo hago extensivo el agradecimiento a ustedes por su participación en la conferencia, así como a la Dirección de Protección Fitosanitaria de la Dirección General de Sanidad Vegetal del SENASICA. Pues bien, el ingeniero Robles García nos hablará sobre las enfermedades emergentes y potencialmente peligrosas de los cítricos. Él es ingeniero agrónomo de la especialidad de parasitología agrícola por la Universidad Autónoma Chapingo, de la generación 92-97, y cuenta además con una maestría tecnológica en medidas sanitarias y fitosanitarias otorgada por el Colegio de Postgraduados dentro de la coordinación Colegio de Postgraduados o IRSA. Ha sido coordinador de campañas fitosanitarias para la Dirección General de Sanidad Vegetal, anteriormente miembro de la CONASAG y actualmente SENASICA de 1999 al 2002, y en la actualidad se desempeña como jefe de departamento de campañas de prioridad nacional con certificación ante el Servicio Profesional de Carrera del 2002 al 2018 en la misma Dirección General de Sanidad Vegetal. Dentro de las aportaciones que el ingeniero Robles García ha hecho a las campañas fitosanitarias se encuentra el protocolo de actuación para la detección de guan lombín de los cítricos, que se elaboró en el año 2000 como documento oficial. Asimismo, el protocolo de actuación ante la detección de guan lombín de los cítricos en el 2002. El protocolo para la implementación de áreas regionales de control ARCOS, mejor conocidos con esas siglas, del cítrido asiático de los cítricos, Diaforina citri, en el 2002, y el manual operativo de la campaña contra el guan lombín de los cítricos en el 2016. Todos estos documentos básicos para la operación de las acciones contra el guan lombín de los cítricos. El ingeniero Robles García fue miembro del panel de cítricos de la ANAPO, de la Organización Norteamericana de Protección de las Plantas, del 2007 al 2015, presidente del Comité Regional de Expertos de la FAO para la gestión del guan lombín en América Latina y el Caribe, del 2012 al 2015, y ha sido participante en diferentes eventos internacionales organizados por el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria y la RIAC, que es la Red Interamericana de Cítricos. Fue miembro del cuadro de honor en los años 94-95, 95-96 y 96-97 en la Universidad Autónoma Chapingo. Ha sido o fue el alumno más destacado en la generación de la maestría tecnológica en medidas sanitarias y fitosanitarias 2003, y el participante más destacado en el taller sobre tecnología en la prevención de HLB en cítricos, celebrado del 15 al 24 de mayo del 2013 en Taiwán. Ha participado en eventos nacionales e internacionales como organizador líder, siendo parte del panel de cítricos de la ANAPO, de 4 talleres internacionales sobre HLB y otras plagas cuarentenarias de los cítricos en México, eventos celebrados en Sonora en el 2008, en Tabasco en el 2009, Yucatán en el 2010 y Colima en el 2011, en el que seguramente algunos de ustedes que están atendiendo o que atenderán esta conferencia participaron. Participó o ha participado como ponente en más de 110 eventos nacionales, entre simposios, congresos, talleres, foros, reuniones, etc. Ha participado como ponente en eventos internacionales realizados en Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Taiwán. Y bueno, ha sido asistente a la Conferencia Internacional sobre Investigación en guan lombín durante los años 2005, 2008, 2011, 2013 y 2015, eventos celebrados en Florida, Estados Unidos. Entre sus principales aportaciones a nivel profesional está el desarrollo e inicio del programa de certificación de material propagativo de cítricos en México,
el diseño e implementación de operaciones en la Estación Nacional de Cuarentena y Saneamiento Vegetal, todo esto de la Dirección General de Sanidad Vegetal, en la estrategia operativa de las campañas fitosanitarias contra la tristeza, la leprosis de los cítricos y el HLB. Y bueno, también ha obtenido el diplomado en Liderazgo y Desarrollo Profesional en 1996, ha realizado verificaciones en origen de material propagativo de cítricos en Cuba en los años 2003 y 2004, Estados Unidos en el 2003, 2015 y 2017, y ha asistido a 4 talleres sobre sistema de gestión de la calidad, auditor líder en la auditoría interna de la Dirección General de Sanidad Vegetal en la Ciudad de México, y es socio de Ingenieros Agrónomos Parasitólogos ACED desde 1998 e integrante de su mesa directiva como parte del comité editorial en el periodo 2001-2003. Pues como ven, una vasta experiencia del maestro Pedro Robles, a quien nuevamente le doy la bienvenida y le agradezco por su participación en esta interesante conferencia sobre enfermedades emergentes y potencialmente peligrosas de los cítricos. Pedro, pues adelante y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Héctor, un gusto visitarles nuevamente y poder tener la oportunidad de compartir con nuestros colegas de los diferentes estados e incluso países que nos están escuchando, compartir algunas experiencias que hemos tenido en los últimos años sobre temas fitosanitarios en México y por supuesto lo que vemos también fuera de nuestro país. Entonces, gracias a la OIRSA, y si me permiten me voy a iniciar entonces con la primera diapositiva, en la que, como ustedes pueden observar, lo que pretendo abordar en esta ocasión son las enfermedades emergentes, potencialmente peligrosas para los cítricos de México. Como pueden observar, las cifras de la citricultura de mi país pues, nos indican claramente la importancia de este cultivo que resulta estratégico para la agricultura del mismo. Hablamos de 24 estados que cultivan los cítricos. En años anteriores manejábamos cifras que rondaban los 570,000 hectáreas, sin embargo, las últimas cifras del Sistema de Información Agropecuaria nos indican que ya andamos cerca de las 590,000 hectáreas con este cultivo, lo que significa 8.2 millones de toneladas anuales para un valor de más de 23,000 millones de pesos. Entonces es un cultivo, como yo señalaba, realmente importante y estratégico para la economía agropecuaria del país. Cuando hablamos de la citricultura de México, indudablemente el estado de Veracruz aparece en escena. Las cifras que ustedes ven allí en la pantalla nos dan la razón del por qué señalamos esto. Prácticamente el 43-45% de la superficie citrícola de México está localizada precisamente en el estado de Veracruz. En dicha entidad se cosechan 3.7 millones de toneladas al año y eso representa más de 8,000 millones de pesos. Según datos del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Veracruz, en dicho estado se tienen más de 30,000 productores, 100 empacadoras, 21 viveros certificados, 20 enceradoras y 7 jugueras. Y por supuesto, de esta superficie, la naranja destaca sobremanera con un 68%, lo que representa más de 168,000 hectáreas. Hablo del estado de Veracruz y por varias razones que posteriormente en la charla estaré explicando a mayor profundidad. De esta superficie del estado de Veracruz, la naranja representa las cifras que ustedes pueden ver ahí. Prácticamente son 168,000 hectáreas de naranja, 2.3 millones de toneladas, pero quiero destacar o concentrarme en el hecho de que tenemos más de 42 municipios productores de naranja en el estado de Veracruz. Sin embargo, el 25% de dicha superficie se localiza en Álamo, Temapache. Si a este municipio sumamos los otros 3 que ustedes leen ahí, entonces tenemos que el 50% de la superficie se concentra en solo 4 municipios. Quise incluir esta diapositiva no solamente por la importancia del estado para el país, sino lo que significa epidemiológicamente ante la presencia de enfermedades.
Es decir, la superficie está ampliamente distribuida en el estado, de tal manera que cuando llega un patógeno y este patógeno es diseminado por vectores o por otras, por medios climáticos y demás, entonces representa un reto bastante serio el atenderlo con oportunidad y un reto el poder manejarlo. Esas son las cifras de naranja. Ahora vemos las cifras para el caso de la lima persa. Son 45,000 hectáreas, más de 660,000 toneladas que se cosechan anualmente, y podemos observar que el 36% de dicha superficie se localiza en Martínez de la Torre, Veracruz. Si a esta sumamos estos otros 3 municipios que ustedes ven en las barras de color naranja, eso representa prácticamente el 66% de la superficie productora de lima persa. De nuevo, quiero que observen por favor todos los otros municipios del estado de Veracruz que producen lima persa. Estamos hablando de aproximadamente 26 municipios. De tal manera que de nuevo, cuando tenemos un problema fitosanitario, entonces resulta un verdadero reto el poder atenderlo con oportunidad y de una manera eficiente, dadas las circunstancias de este tipo de citricultura. Por otra parte, en otras ocasiones hemos mencionado que los cítricos, así como resultan bastante atractivos para nosotros como seres humanos, todas las características que tienen los mismos para favorecer la salud, pero también son muy atractivos, por supuesto, como se observa aquí, para ácaros, bacterias, hongos, nematos, insectos, virus, viroides, entre otros. Entre otros, por ejemplo, señalo yo aquí a la mancha sectorial o el wood pocket, una distorsión genética que sabemos que afecta específicamente a la lima persa. Entonces, tenemos ante nosotros un reto para poder proteger los cítricos, seguir cultivándolos. Y de todos estos, en esta ocasión quiero seleccionar lo que yo denomino el grupo de los 6, que considero son los 6 que representan el reto para las citriculturas en el mundo. Muchas de ellas han sido transformados por estos 6 o por alguno de ellos. Es la tristeza de los cítricos, la leprosis, el Wanglongbing, Candidatus liberibacter asiaticus, el cancro, la mancha negra y la chlorosis variegada. Algunos de estos ya los tenemos en México, otros están tocando las puertas de nuestro país y otros más, afortunadamente, los tenemos a una distancia importante, aunque con este mundo globalizado, en realidad los problemas fitosanitarios pueden moverse rápidamente y de un día para otro ser detectados en un país en donde no se tiene la presencia de los mismos. Quiero iniciar platicándoles un poco sobre la tristeza de los cítricos. La bibliografía nos habla de que esta enfermedad ha ocasionado la muerte de más de 100 millones de plantas en diferentes países. En algunos de ellos ha sido de manera epidémica. La historia en México inició en 1983 con una detección de la tristeza en el estado de Tamaulipas. Esta historia se puso un poquito más difícil en el año 2000, cuando se detectó la presencia de Toxoptera citricida, el pulgón café, en la parte norte de la península de Yucatán, específicamente en algún municipio de Quintana Roo y de Yucatán. En ese entonces se empezó a trabajar arduamente para atacar el problema de frente. Lo que yo les quiero comentar es que la campaña fitosanitaria que se operó en México, prácticamente de 1999 al año 2008, consistía, entre otras cosas, en la toma de muestras, el diagnóstico de las mismas vía ELISA, para ver si teníamos presencia de la tristeza. Durante todo ese periodo que yo señalo, encontramos un poco más de 16,000 plantas positivas. En todos los casos resultaron ser asintomáticos. Entonces la información con que contábamos siempre nos indicó que sí había presencia de BTC, pero en todos los casos eran razas conocidas como débiles, como nobles. Algo fundamental también a destacar es que desde el año 2000-2002 aproximadamente, en México se producen plantas de viveros certificados. El Senacica generó una norma oficial mexicana, la norma 079, y mediante esta se han venido certificando los viveros. Y prácticamente el 100% de la planta que se produce en estos viveros, excepto por supuesto aquella que está relacionada con la lima mexicana,
está injertada sobre portainjertos tolerantes a la tristeza de los cítricos. También se hicieron, por supuesto, algunos proyectos de investigación para determinar qué razas teníamos y se determinó básicamente que eran razas nobles, como yo les mencionaba anteriormente. El Centro Nacional de Referencia de Control Biológico trabajó en ese sentido y se logró identificar y se cuenta hoy por hoy con una cepa de hongo entomopatógeno que es sumamente efectiva contra el pulgón café de los cítricos y es básicamente Isaria fumosorrosea. En 2016, lamentablemente, la historia que veníamos teniendo en México cambia drásticamente. En este año se detecta tristeza de los cítricos en Cazones, Veracruz, pero los diagnósticos realizados en los laboratorios del Senacica nos indican que se trata de una raza severa. Voy a comentar un poco de esto más adelante. Si ustedes observan entonces aquí abajo del mapa, dice año 2008. La campaña contra la tristeza de los cítricos concluyó en ese año. Ese es el estatus que ustedes pueden observar. Prácticamente habíamos encontrado tristeza en todos los estados del país, excepto en Sinaloa y en el estado de Querétaro. En todos los casos, como yo mencionaba, eran razas asintomáticas, razas nobles, razas débiles. La campaña dejó de operarse por varias razones. La primera de ellas es el hecho de que ya teníamos plantas certificadas con portainjertos tolerantes a la tristeza disponibles para los productores en todo el país. Básicamente dependía de que ellos estuviesen conscientes de la necesidad de adquirir estos materiales y utilizarlos en sus huertas. La segunda razón es que todo nos indicaba que eran razas nobles las que teníamos. Y la tercera es el hecho de que para ese tiempo ya estaba la presencia del Ganglion bean de los cítricos tanto en Brasil como en Cuba y en Florida. Así que había que reenfocar los esfuerzos hacia esta nueva amenaza para la citricultura de México. El área de vigilancia epidemiológica fitosanitaria le dio seguimiento todavía por un tiempo al pulgón café de los cítricos. Si ustedes observan, este mapa es del año 2014. El pulgón café lo detectamos aquí más o menos en esta parte del norte de la península de Yucatán y con el paso del tiempo fue avanzando. Al año 2014 lo teníamos localizado en esos sitios que ustedes ven en color rojo. Si comparamos la capacidad de diseminación del pulgón café con Diaphorina citri, que creemos ingresaron a México aproximadamente en el año 2000, ambos insectos, pues vemos una notable diferencia. En el caso de Toxoptera, vean ustedes cuánto había avanzado. Sin embargo, el Diaphorina citri, el cilio asiático de los cítricos, ya lo teníamos prácticamente en todo el país. Ese era el escenario entonces. Sin embargo, en el año 2016, como yo les comentaba, se detectó una raza severa de la tristeza en el municipio de Cazones de Herrera, en Veracruz. Se hicieron una serie de actividades, se encontró que también estaba en Tihuatlán. Y algunas de las actividades que se realizaron en 2016 y 2017 nos indicaron que teníamos un brote localizado en ambos municipios, en un poco más de 700 huertas, más de 2.800 hectáreas, y del total de las plantas que se revisaron, se encontró que 44.000 presentaban síntomas como los que ustedes pueden observar aquí. A decir de algunos productores, dueños de estas huertas, de estas plantas, las mismas, dependiendo por supuesto de la edad, estaban perdiendo sus hojas, estaban llegando a esta situación en la sintomatología en 3 meses, 6 meses, máximo un año, 2 meses. Además de esta sintomatología, había presencia considerable del pulgón café de los cítricos, lo que representaba entonces una posible diseminación, no solo entre las huertas, sino también entre comunidades y probablemente entre los municipios. Estos municipios que yo señalo se encuentran localizados aquí, en la parte norte del estado de Veracruz. Y quiero que observen por favor aquí en este otro cuadro. Esta es la zona con el brote de virus tristeza de los cítricos. En la parte norte está Álamo. Mencionaba yo anteriormente que Álamo es el principal productor de naranja del país. Y en la parte sur del brote se encuentra Martínez de la Torre, como yo mencionaba también anteriormente, el principal productor de lima persa del país. Entonces, estamos hablando de un brote
que está poniendo en amenaza a la citricultura más importante de México. Así que, por supuesto, se empezaron a hacer actividades de exploración, de búsqueda, ¿verdad? Siempre con la pregunta hasta dónde estaba el problema. Y conforme se fue avanzando, se fueron detectando las diferentes huertas, tanto en naranja como en mandarina, alrededor de los brotes originales, de tal manera que básicamente se llegó a la conclusión de que era un brote ya importante. Como se puede ver aquí en la siguiente lámina, de las 977,000 plantas revisadas, 44,000 presentaban síntomas. Esto significa el 4.5% de las plantas de esa zona revisada, en donde básicamente la mayor parte era de naranja. Encontramos también que de las 18,000 hectáreas aproximadamente que se cultivan en ambos municipios, 2,894 tenían presencia de tristeza de los cítricos. Eso significa el 16% de dicha superficie. Pero el dato más interesante que quiero destacar es el que ustedes pueden observar aquí. De las 2,894 hectáreas con presencia de la tristeza, prácticamente el 99.5% está injertada sobre naranjo agrio. Así entonces, a pesar de que el Senacica estaba vía viveros certificados poniendo a disposición de los productores la medicina, por así decirlo, como dicen en los pueblos del BTC, la realidad es que el productor no la estaba utilizando, por lo menos en esta región. Podemos observar que es mínimo el uso del carrizo, del volcameriana, del C35 y del Citrus amblicarpa. Básicamente se han concentrado los productores en adquirir y utilizar el naranjo agrio. Entendemos por qué, por supuesto, todo el mundo sabe que es el mejor portainjerto, el más rústico, pero también sabemos que lamentablemente es el más susceptible a la tristeza de los cítricos y parece ser que se está demostrando en esta experiencia que estamos teniendo en estos municipios citados. Entonces se realizó un control regional contra el pulgón café de los cítricos en estos primeros meses del 2018. Se tiene programada una aplicación para noviembre-diciembre. La idea es conjuntarla, ver cómo es posible que podamos unir los esfuerzos contra Diaforina citri en el caso de HLB y contra el pulgón café de los cítricos en el caso del BTC. Pero por supuesto, necesitamos que los productores hagan uso de esta tecnología que está disponible, ¿verdad?, en viveros certificados distribuidos en todo el país. La tristeza de los cítricos entonces ahora cobra importancia, es un problema reemergente y que seguramente dará mucho de qué hablar en los siguientes años. El siguiente tema es la leprosis de los cítricos. Yo diría que es un tema un tanto cuanto controvertido por lo que ha venido ocurriendo en los últimos años aquí en el país. La historia en México inició en el año 2004. Fue gracias a una notificación del OIRSA en donde se señalaba que había presencia de leprosis en la mayor parte de los países que forman parte de la región, los países de Centroamérica. Nos tocó la oportunidad de hacer un recorrido por Guatemala, ver lo que estaba ocurriendo. Posteriormente se cruzó la frontera hacia Chiapas y detectamos que ya estaba presente en la frontera de México con Guatemala. Básicamente, hasta hace 2-3 años, la historia de leprosis en México es que estaba localizada principalmente en cítricos dulces, principalmente en naranja, un poco en mandarina, y estaba muy relacionada con zonas urbanas, agostaderos y sobre todo huertas descuidadas, huertas abandonadas. La información nos indicaba que Brevipalpus, el vector de la leprosis, también estaba ampliamente diseminado. Por supuesto, se vio la manera de hacer proyectos de investigación para conocer más sobre el tema. Y básicamente la forma en que se ha manejado la leprosis en México es a través de podas y control del vector. Es una plaga que ha estado bajo campaña desde el año 2004 y también bajo vigilancia fitosanitaria activa. Observen por favor la clase de plantas que se encontraron con síntomas en esos primeros años. Este es el tamaño del técnico. Si usted le pone a este técnico unos 70 de altura más o menos, observe por favor el tipo de plantas que había por ahí, tal vez en un agostadero, una planta abandonada, y por supuesto que tenía leprosis.
Entonces, muchas de estas plantas se optó por erradicarlas, se eliminaron. La mayor parte de las detecciones de leprosis en huertas comerciales se maneja a través de podas y control del vector. Pero en situaciones como estas, si se lograba el permiso de los propietarios, pues lo más idóneo era eliminarlas para con ello evitar un foco de infestación para las plantas que se localizaran cerca, sea en traspatios o incluso huertas comerciales. Podemos decir que el tema leprosis veníamos manejándolo bien. Estaba concentrado en Tabasco, Chiapas, sur de Veracruz, y hubo un brote por ahí en el estado de Querétaro. Sin embargo, en el año 2013 empiezan a aparecer, permítame decirlo, otras cosas, otros patógenos relacionados con la leprosis, pero que no había seguridad de que fuera la misma, y empezaron a surgir además artículos científicos que nos hicieron repensar lo que estaba ocurriendo en el país. Por ejemplo, este es un artículo del doctor Gabriel Otero Colina, él es un experto en ácaros del Colegio de Posgraduados. En julio del 2013 él publica información sobre algunos hallazgos en Querétaro, México. Posteriormente, en el 2014, la doctora Beatriz Choconostle, que es una investigadora del CIMBESTAB, creo que ahora está trabajando para el CICI en Yucatán, ella también empieza a publicar de algunos dicoravirus asociados a la leprosis, en este caso en Guadalajara, la capital del estado de Jalisco, en donde se empezaron a observar este tipo de síntomas. Hay en algunas plantas de la Plaza de Armas en Guadalajara, posteriormente en algunas otras localidades, y que en un principio daban negativas a la leprosis, a lo que nosotros veníamos trabajando. Luego, en el año 2014, de nuevo el doctor Otero Colina publica el artículo que usted lee ahí, y en donde llama la atención que ahora estaban apareciendo síntomas de patógenos relacionados con la leprosis, no solamente en la naranja, no solamente en cítricos dulces, sino que ahora lo estaba encontrando también en lima, en limón. Entonces empezó a haber preocupación. ¿Qué es lo que realmente estaba ocurriendo con la leprosis en nuestro país? En el año 2015, de nuevo el doctor Otero publica lo que usted ve ahí, y entonces él habla ahora del Citrus necrotic spot virus, que se relaciona con la leprosis, y empieza a hablar de Brevipal pusziotersi. Con el paso del tiempo y ya con otras investigaciones también del Colegio de Posgraduados, la doctora Teresa Santillán, se ha demostrado que el principal vector de la leprosis en México es precisamente Brevipal pusziotersi. Y aquí él entonces incluye a México, pero también a nuestros amigos de Colombia, y para nuestro país menciona que teníamos ya, además de la citoplasmática y el conocido nuclear, teníamos a Citrus necrotic spot virus. Otros artículos de otros países, como el de la doctora Juliana Freitas Astúa de Brasil, en el 2017 habla también de situaciones similares, síntomas diferentes a los conocidos comúnmente para la leprosis, ¿verdad? Y entonces nos indica que había más patógenos y por lo tanto la vigilancia tenía que ser diferente. En el 2017, entonces ya la vigilancia incluye estos 4 patógenos que usted ve ahí: Citrus leprosis virus citoplasmático, Citrus leprosis virus nuclear, Citrus necrotic spot virus y el orchid flag virus. 4 patógenos involucrados, ¿verdad?, en la leprosis en México. Por supuesto, el Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria hace los ajustes en lo que tiene que ver con los primers, los procedimientos de diagnóstico, los protocolos, y entonces también el escenario cambia para la campaña fitosanitaria. De haber detectado la leprosis en el 2004 y en los siguientes años haber logrado confinarla a la misma solo a Chiapas, Tabasco y el sur de Veracruz, entonces la situación cambia radicalmente en el 2017 con estos nuevos componentes, de tal manera que en el 2018 tenemos la leprosis detectada en 179 municipios de 19 estados, con los 4 patógenos que yo señalaba anteriormente, y que ahora ya no solamente lo que está en riesgo es la naranja, la toronja y la mandarina, sino que ahora tenemos que sumar toda la superficie de limas y de limones. Eso coloca en riesgo entonces las 589,000 hectáreas de cítricos de México, ¿verdad? Ya no solamente por el BTC que señalaba yo anteriormente, sino el tema leprosis de los cítricos.
Estos eran los síntomas conocidos, fácilmente detectables en campo. En naranja, indiscutiblemente, ¿verdad? Cuando un técnico observa esto, sabe que se trata de la leprosis. Sin embargo, ahora, en la Lima mexicana, cuando alguien observa estos síntomas que usted puede ver ahí, pues muy probablemente pueda tratarse de leprosis. Estos síntomas que usted observa resultaron positivos a citrus leprosis. Luego en Lima persa, esta sintomatología es un tanto cuanto parecida a la que se observa en naranja, y por supuesto estos son síntomas seleccionados para las fotografías. Hay otros que sinceramente causan muchas dudas, pero el laboratorio nos indica que es positivo, y finalmente pues tenemos que respetar lo que nos indican los laboratorios y tenemos que actuar en consecuencia. Si vemos ahora la sintomatología del limón real, pues observe, ¿verdad? A lo mejor algunas manchas sí son muy parecidas a lo que conocíamos comúnmente en la naranja, ¿verdad? Pero algunas otras no necesariamente. De ahí entonces que tuvo que haber una especie de reeducación de nuestros técnicos que hacían vigilancia, de los que están buscando la leprosis, porque tenían que buscar síntomas diferentes, de alguna manera, a los que ellos conocían en la naranja. Desde el inicio de la campaña contra la leprosis, nosotros hemos trabajado básicamente con la exploración, que es la búsqueda de síntomas, y que en un principio resultaba relativamente fácil con los síntomas que yo les comentaba en la naranja. Ahora la situación es un poco diferente, se ha vuelto más complicado, de tal manera que cuando se observa algún síntoma en alguna hoja, entonces los técnicos colectan dicha muestra y la envían a los laboratorios del Centro Nacional de Referencia, ¿verdad?, para ver si se trata de este problema. Una vez que se confirma, entonces se realizan las acciones de control. Básicamente es podas, puede ser una poda severa o una poda muy pues parcial, dependiendo de la sintomatología que se encuentre, o incluso puede llegarse a determinar que es conveniente la eliminación de toda una planta, sobre todo bajo las condiciones que yo señalaba anteriormente, en un agostadero o en un traspatio que está sumamente dañada la planta, y si se logra conseguir el permiso de la persona, el propietario, entonces a lo mejor lo más conveniente es eliminarla. Antes de realizar la poda, 2 días antes, entonces se realiza control del ácaro, y una vez que se realiza la poda, hay que regresar a los 5, a los 15, a los 25 días para volver a realizar control, ¿verdad?, del ácaro vector. Ese control se realiza en la planta que presenta los síntomas, pero también se realiza en todas aquellas plantas que se encuentran en 40 metros alrededor de la misma, y también dicha aplicación se dirige hacia el resto de malezas u otras plantas que se encuentren ahí. Si encontramos pocos brotes en una huerta, entonces esos son atendidos por el programa, pero esperamos que el resto de la huerta sea atendida por los productores. Por supuesto, hay diferentes circunstancias. Si una huerta puede representar un brote que ponga en riesgo una zona citrícola importante y el productor no tiene la condición para atenderlo, entonces se analiza la situación y, de ser necesario, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, ¿verdad?, lo apoya, por lo menos en las primeras acciones que hay que realizar para el manejo del problema. Entonces, como se puede observar aquí, los técnicos están realizando lo que podría ser una poda severa, ¿verdad? Aquí se observa finalmente cómo quedaron las plantas, y luego hacemos lo que nosotros denominamos exploración de seguimiento, en donde hay que ver qué está pasando con esa huerta, si se logró controlar, ¿verdad?, cómo vienen los nuevos brotes, si finalmente se logra que dicha huerta permanezca ahora limpia, sin leprosis, o si es necesario alguna otra actividad posterior para manejar el problema y mantenerlo en bajos niveles. Uno de los retos principales para el manejo de la leprosis tiene que ver con las plantas de los traspatios. Aquí se puede observar una planta de cítricos, aunque usted no lo crea, ¿verdad? En otras ocasiones son plantas que están muy cerca de las casas, entonces representa un riesgo eliminar esta planta, de esta manera que, bueno, hay que contratar cuadrillas de jornaleros, auxiliares técnicos, ¿verdad?, para poder eliminar estas plantas, de ser posible, o podarlas severamente sin arriesgar la integridad de las casas,
de las personas y por supuesto de las mascotas. El tema leprosis entonces, aunque ha resultado un tanto cuanto controvertido, finalmente es un problema manejable si el productor lo hace propio y entonces entiende que hay que hacer podas, que hay que controlar al vector, el manejo integrado de su huerta. La leprosis, entendemos, no representaría un problema serio, por lo menos es lo que hemos observado hasta ahorita. Hay huertas en Tabasco muy bien trabajadas por algunos productores que quieren conservar su patrimonio, que les interesa, ¿verdad?, su huerta, y entonces ahí está la leprosis, pero la manejan sin ningún problema. El Wanglong-Bean de los cítricos, me dijo una persona esta semana pasada que era la plaga de moda, que en realidad no era un problema fitosanitario, que era una plaga de moda y que básicamente lo que se requería era manejo. Bueno, en México la historia inició en el año 2009, hoy lo tenemos lamentablemente ya en los 24 estados. Está afectando principalmente las limas y dentro de las limas principalmente al estado de Colima, es el que se ha visto más afectado. Y Diaforina citri, el cílido asiático de los cítricos, ya lo tenemos también ampliamente diseminado en todo el país. La historia comenzó, como yo les mencionaba, en el año 2009. Lo detectamos en esta parte del norte de Yucatán. Ese mismo año se detecta en Puerto Vallarta, Jalisco, un brote realmente inesperado, bajo dos circunstancias muy diferentes. Hace algunas semanas platicábamos para el curso de manejo integrado de Wanglong-Bean, que precisamente está operando ahorita el OIRSA, ¿verdad? Y hablamos a profundidad de lo que el HLB representa para México. No voy a hablar mucho en esta ocasión sobre el mismo. Básicamente decirles que para agosto del 2018 pues ya lo tenemos detectado en las 24 entidades que producen cítricos, ¿verdad? Pero que indudablemente el único estado que hoy por hoy se ha visto afectado por el Wanglong-Bean de los cítricos es el estado de Colima. Ahí lo detectamos en el año 2010 en Lima Mexicana y como pueden ustedes observar la gráfica, ¿verdad?, de producción, básicamente el HLB redujo en un 50% la producción de Colima en muy poco tiempo. Aquí hay una curva que aparentemente indica que hay una recuperación. Más adelante voy a hablar también de esto. Ojalá que se logre. El INIFAP ha trabajado mucho generando paquetes tecnológicos que ya están disponibles para los productores y está trabajándose arduamente en ese sentido. No obstante, la realidad, como yo lo mencionaba, es esta. El INIFAP en el 2015 señaló lo que usted lee ahí. Para ese entonces llevan 5 años con presencia de HLB en Colima y ellos mencionaban que los árboles tienen un nivel de tolerancia relativamente alto, hablando del limón mexicano. Parece que afortunadamente esa es la diferencia que tiene el limón mexicano con relación a la naranja. El limón mexicano permanece la fruta ahí. Si hay nutrición, si hay cuidado, esta puede ser incluso hasta más grande de la que se obtenía anteriormente, pero solo un 50% de la fruta. Entonces, mientras la fruta siga valiendo lo que ahora vale, entonces el productor continuará invirtiéndole y, como dice ahí, pues el cultivo seguirá siendo rentable. Es cierto, es un reto para el productor de Colima hoy producir limón mexicano, está invirtiendo fuertemente en el control del cílido. La semana pasada tuvimos la oportunidad de estar allá en Colima en el Día del Productor de Limón Mexicano y nos hablan de aplicaciones catorcenales contra el cílido, por supuesto productos biorracionales, la mayoría de ellos, pero también nutrición foliar cada 10 días, cada 15 días, según va observando el productor. Yo me encontré la semana pasada algo muy interesante y quiero presentarlo en esta diapositiva a manera de perspectivas para la lima mexicana. Este evento se realizó en las instalaciones del INIFAP, del campo experimental que está localizado en Tecomán, y una de las diapositivas que se presentaron en ese evento es la que ustedes ven aquí. En el año 2004 llega Diaforina citri y en ese tiempo se cosechaban 550,000 toneladas de fruta. En el año 2010 se detecta HLB y la producción rondaba las 400,000 toneladas. Aquí empezaron los efectos de tal manera que en el 2014, por causa del HLB, se redujo la producción hasta 160,000 toneladas. No obstante, menciona el INIFAP, a partir del año 2016 empezaron a trabajar fuertemente con el manejo agronómico y dicen ellos mejorado.
Mucha de la investigación que ha venido generando el INIFAP en Colima ya está a disposición de los productores, ellos la han adoptado. Y estamos hablando de altas densidades, de nutrición, de riego, control, por supuesto, del insecto vector. De tal manera que para el 2016, si observan, ya se lograban 252,000 toneladas, una recuperación, ¿verdad?, con relación al año 2014. Y el reto, la perspectiva, lo que ellos plantean como investigadores en el INIFAP es que para el 2020, utilizando esas tecnologías, va a haber una recuperación de la productividad, de tal manera que estaríamos hablando de 400,000 toneladas de fruta, la misma cantidad que se cosechaba en el año 2010. Ojalá se logre, ¿verdad?, son nuestros deseos. Hay que trabajar fuertemente, ¿verdad? Por supuesto, los investigadores están generando esa información, esa tecnología que el productor debe hacer suya. Significa, por supuesto, una inversión enorme para poder lograrlo, el cultivo lo paga. Y también de esa reunión, de ese evento, yo quise plasmar aquí las palabras del presidente del Consejo Nacional del Sistema Producto Limón Mexicano, Bernardo Bravo Manríquez, en donde él agradece, ¿verdad?, hace patente el trabajo que ha hecho INIFAP. Lo dice él en sus palabras: nos muestran mejoras tecnológicas como herramientas para continuar cosechando con buenos rendimientos, ¿verdad?, buenos rendimientos. Pero sin duda, concluye él, lo más importante es el compromiso de los productores con su actividad. Entonces, en Colima, el productor, el limonero, ha hecho suyo el problema, lo ha enfrentado, y hoy por hoy esa es la historia que se platica, ¿verdad?, para el caso de Lima Mexicana en el estado de Colima. ¿Cuál es la preocupación que se tiene a nivel nacional? Es esta. Es decir, el primer golpe que el HLB da a México es en Lima Mexicana, específicamente en Colima. Pero empezamos a ver, a partir de 2017, lo que ustedes observan. Ya hay síntomas en naranja, en la zona media, por ejemplo, de San Luis Potosí, y sabemos que el comportamiento del HLB en la naranja, o al revés, el comportamiento de la naranja para con el HLB es muy diferente a la del limón mexicano. Entonces, a pesar de que sean huertas atendidas, pues hay deformación de fruto, mucho de este se cae, la calidad del jugo se pierde. Entonces, considero yo personalmente que el segundo golpe del HLB para México será en las naranjas. Y lamentablemente desde 2017 ya está haciendo presencia en algunas de las zonas naranjeras más importantes del país, como es San Luis Potosí. Y esto sería la preocupación del día, por así decirlo, síntomas muy claros del HLB en naranjas y en mandarinas de Álamo, Veracruz. El municipio que yo mencionaba al principio como el más importante en la producción de cítricos dulces, de naranja específicamente, el municipio que también se encuentra muy cerca, ¿verdad?, del brote epidémico de la tristeza de los cítricos. Eso nos puede dar una idea entonces del escenario que estamos avisorando para los siguientes meses o años en la historia de la citricultura del país. Desde que iniciamos la campaña en México, básicamente se ha venido trabajando desde el sector oficial con los 3 puntos que ustedes observan ahí. Promover el uso de plantas certificadas, que lo que podemos observar ahí en Cazones y Tihuatlán no necesariamente ha sido aceptado por los productores. Eliminación de plantas enfermas, que excepto en los estados limoneros y con alta incidencia de HLB, y estoy hablando de Nayarit, Jalisco, Michoacán y Colima, en donde prácticamente tenemos al 100% de la enfermedad, excepto esos 4 estados, en el resto, ¿verdad?, por supuesto con la participación de los productores, con los técnicos facilitadores que nos ayudan a platicar con los productores, se están eliminando plantas enfermas, por supuesto no en el 100%, ese es un enorme riesgo porque es una fuente de inóculo para el resto de la superficie citrícola. Y el tercer punto, que es donde el sector oficial ha enfocado todas las baterías, que es el control regional a través de áreas regionales de control del cílido asiático de los cítricos. Y el último punto, pues ahora se incorpora en los últimos años, por supuesto a través de los avances en la investigación que ha generado el INIFAP, específicamente para el estado de Colima, en limón, y que a lo mejor hay que trabajar ahora en el tema naranja. Es necesario trabajar fuertemente para contar también
con elementos, con herramientas, como entendemos ya existen para el caso de la lima mexicana. En el año 2018 estamos trabajando un poco más de 300,000 hectáreas bajo el concepto áreas regionales de control, y esa es la fuerza operativa que tenemos a nivel nacional. Estamos hablando de 24 comités estatales de sanidad vegetal. En cada uno de estos tenemos un coordinador de proyecto, un coordinador de campaña, que sería el experto local. Estos 24 coordinadores se apoyan de 50 profesionales fitosanitarios, que serían por regiones, y estos mismos son apoyados por 248 auxiliares de campo, los cuales también se apoyan por un sinnúmero de jornaleros, que son personas que se contratan por días, por semanas o por meses para controlar el insecto, para hacer las podas, la eliminación de las plantas, qué sé yo, las diferentes actividades que conlleva la campaña, no solamente de HLB, sino también la campaña de leprosis. Y además tenemos 20 técnicos facilitadores, que son los sociólogos, antropólogos, que nos ayudan con los productores, con los viveristas, ¿verdad?, para sensibilizar en la necesidad de trabajar en esta estrategia contra el HLB de los cítricos. Entonces, como pueden observar, tenemos 3 problemas grandes de los 6 en México. Tenemos la tristeza, con un brote epidémico ahí en el estado de Veracruz, que esperamos que únicamente esté ahí. Ahorita se está trabajando en vigilancia para ver si lo tenemos en alguna otra zona del país. La leprosis de los cítricos, un tanto cuanto controvertida, pero ya diseminándose a más superficie citrícola. Y en el caso del HLB, establecido en 24 estados, pero como mencionábamos en las charlas anteriores, no necesariamente afectando de igual manera en todas las superficies o en todos los estados. Otro problema serio, el cancro, Xanthomonas citri, subespecie citri, el sinónimo Xanthomonas axonopodis patovar citri. Básicamente entiendo el nombre correcto ahora es el que usted lee ahí. Que por años hablamos del cancro de los cítricos en los diferentes eventos que se venían realizando en años pasados. Siempre se citaba a Florida, ¿verdad?, como el estado de Estados Unidos que estaba tratando de enfrentar, incluso erradicar este problema, que lamentablemente por huracanes y otros fenómenos no les fue posible, y que cuando se junta con HLB, pues la historia de Florida ha cambiado rotundamente. Posteriormente se detecta en Luisiana, y el brote que nos preocupa en México es el que se ha detectado recientemente en Texas. Del cancro se puede decir que hay 2 formas: la asiática, la más propagada, la más severa, se le conoce como la forma A, y una nueva que surge en Florida en el año 2000, que es la AW, la Wellington que le llaman ellos, y le pusieron ese nombre por el sitio, la localidad donde se detectó. El problema del cancro, a diferencia de los mencionados anteriormente, una ventaja es que no tiene un vector, pero la realidad es que lo no necesita. Ese es el problema. Ve usted, se disemina por el viento, puede ir en el agua, en la ropa, los vehículos, la herramienta, la fruta, el material propagativo. Se mueve rápidamente. Además, por ahí el minador de los cítricos, aunque no es un vector, es un minador, es un insecto que le facilita, ¿verdad?, su entrada a las plantas, aunque lo hace sin mucho problema a través de los estomas. Entonces su manejo exige, ¿verdad?, el incremento en el uso de productos para su control, ¿verdad? Como ya vimos, se disemina rápidamente, de tal manera que si uno visita una huerta, por ejemplo en Florida, pues se va a percatar, primero a ver si le dan permiso de entrar, y luego, segundo, si logra el acceso, pues va a tener que descontaminarse usted completamente como persona, pero además, si va en un vehículo, tiene que hacerlo. Cualquier trabajador que entre con herramienta tiene que descontaminarse. Entonces, viene a exigir una serie de manejos que habría que ver si estamos preparados para poder llevarlos a cabo. Hoy la preocupación principal es que implica fuertes regulaciones a la fruta. Es decir, un estado, un país que tenga cancro de los cítricos, probablemente se va a enfrentar a cierre de fronteras, ¿verdad?, para la exportación de esa fruta por presencia de cancro. Por supuesto que sabemos que hay países como Argentina, ¿verdad?, que son muy exitosos en la exportación de fruta, aún con presencia de cancro, pero implica toda una serie de acciones, un enfoque de sistemas para poder cosechar y exportar esa fruta. Para México implicaría un problema serio,
hablamos de más de 440 millones de dólares que más o menos se exportan año con año, ¿verdad? En fruta fresca de cítricos. Observen por favor esta gráfica, estas ilustraciones de Fundecitrus, lo que implica, ¿verdad?, tener cancro de los cítricos. Se disemina, como se puede ver ahí, por la fruta, por la maquinaria, la ropa, las herramientas y demás. Entonces, por esa razón, este es el tipo de arcos que tienen ahí en Florida para desinfectar herramienta, vehículos. Esta es la manera en que se desinfectan aquellos que andan haciendo alguna actividad en traspatios, las manos incluso y demás. Entonces la pregunta, ¿nosotros podríamos en México pensar en implementar este tipo de acciones, de medidas para evitar el ingreso del cancro a la huerta o que éste salga de huertas contaminadas? Bueno, hay que pensarlo muy bien porque en mayo del 2016 se detecta el cancro de los cítricos en México. Esta detección se hizo en los ejidos El Capote y La Rosita y también en el Puente Internacional de los Indios en Matamoros, Tamaulipas. Afortunadamente, allá en el norte, muy lejos de la citricultura y sobre todo muy lejos de la lima mexicana. ¿Y por qué digo lima mexicana? Porque la variante que se encontró, la forma localizada ahí en Matamoros, Tamaulipas y también con nuestros vecinos de Texas, afortunadamente fue la Wellington. Y esta se caracteriza porque afecta básicamente a la lima mexicana. Imagínense que fuera un riesgo para limón italiano, para limón verdadero, para las naranjas de Tamaulipas, estaríamos en un verdadero problema. Afortunadamente, afecta únicamente a la lima mexicana. ¿Qué acciones se hicieron a partir de esa detección de mayo del 2016? Bueno, hay un área sumamente importante en el SENACICA, en la Dirección General de Sanidad Vegetal, que es el programa de vigilancia epidemiológica fitosanitaria, quienes fueron los que lo detectaron y que ante un brote de este tamaño, pues ellos son los que actúan inmediatamente con todo un grupo, ¿verdad?, de personas bien entrenadas para hacer las acciones requeridas. Entonces, por supuesto, se reforzó la vigilancia mediante rutas en la frontera de México con Texas, ¿verdad? Por supuesto también en el resto del país. Esto encendió las antenas de que hay que intensificar las acciones de detección. Se delimitó el área, prácticamente fueron 1.224 hectáreas. Se revisaron más de 56,000 plantas, no solamente de lima mexicana, también se encontró que había naranjas, mandarinas y otras. Y se eliminó el 100% de los hospedantes afectados. 584 plantas de lima mexicana se encontraron, pero además algunos otros que estaban por ahí y que no presentaban síntomas, pero que fueron considerados, por supuesto, riesgo y fueron eliminados con oportunidad. Por supuesto, también se aplicó el oxicloruro de cobre a las plantas y una vez eliminadas estas plantas, se establecieron las plantas centinelas, ¿verdad?, como una actividad estratégica para ver posible incursión de la bacteria en semanas o meses posteriores. Más o menos esta es la frontera de México con Estados Unidos, de Tamaulipas con Texas. Estos son los radiales que se establecieron por el área de vigilancia epidemiológica. Por supuesto hubo necesidad de mover técnicos de otros estados y no solamente de vigilancia, ¿verdad? Ahí es donde se ve el trabajo en el equipo. Hubo necesidad de mover gente de HLB y por supuesto, ¿verdad?, se trabajó de manera conjunta para enfrentar el problema, ¿verdad? Entonces fueron 34 cuadrantes, cada uno de ellos de 36 hectáreas y al total de 1.224 hectáreas las atendidas, como se puede ver aquí, en junio, julio y agosto de 2016, prácticamente al mes siguiente de haber detectado el problema. Yo mencionaba que se revisaron más de 50,000 plantas. Esta caracterización de hospedantes se dio tanto dentro como fuera de las áreas afectadas, como pueden ustedes observar. Estos son los brotes que tienen los amigos de Texas. Y esta es la parte que se trabajó con el liderazgo de vigilancia epidemiológica fitosanitaria. Y aquí podemos observar el tipo de síntomas que se encontraron, ¿verdad?, y cómo los técnicos estaban ahí haciendo exploración, haciendo vigilancia para delimitar el brote y de esta manera confinar el problema o incluso buscar, de ser posible, la erradicación del mismo. Ustedes pueden observar aquí el estado de Tamaulipas y básicamente en esta zona es donde se localiza el brote del cancro. La citricultura de Tamaulipas está localizada más por esta zona,
la de Nuevo León hacia esta zona, de tal manera que hay una distancia aquí considerable, importante, que nos está ayudando, pero que además la principal especie, básicamente la especie que se cultiva en Tamaulipas y Nuevo León, es la naranja, con algo de limón verdadero aquí en Tamaulipas y también con cierto crecimiento de esta especie acá en Nuevo León. Así entonces pueden observar ustedes los sitios en donde se localizaron las plantas positivas, las rojas, que fueron, como yo mencionaba, eliminados, pero también algunas otras de limón mexicano que aunque no presentaban síntomas, entonces se buscó la manera también de eliminarlos. Uno de los problemas aquí es que hablamos de zonas urbanas importantes, como Matamoros y algunas otras localidades pequeñas, pero que implica siempre un movimiento de personas entre países, ¿verdad? Y también de la ciudad grande hacia los poblados pequeños. Hay situaciones ahí sociales también que hacen un poquito delicado el trabajo, pero sin embargo se contrataron jornales locales y eso ayuda siempre, favorece el ser exitoso en las actividades realizadas. Hablábamos de medidas profilácticas para evitar la diseminación del problema. Entonces, por supuesto que se pusieron en práctica, se fue muy cuidadoso en la desinfección de las herramientas, de las personas, de los vehículos, para de esta manera evitar que nosotros mismos, tratando de controlar un problema, pues fuésemos los que ocasionáramos que éste se diseminara más rápidamente. Así entonces el problema se detecta en Texas en octubre del 2015, ¿verdad? Se refuerzan las acciones de vigilancia en México en diciembre de ese mismo año a nivel nacional con 554 parcelas centinela y 171 rutas de vigilancia. En mayo es cuando se detectan 10 muestras positivas, como yo señalaba, en La Rosita, El Capote y Los Indios, en Matamoros, Tamaulipas. Se inician las actividades de delimitación inmediatamente después, 1.224 hectáreas, se elimina el 100% del limón mexicano. En septiembre se establecen plantas centinela. En octubre y diciembre del 2017 se refuerzan las actividades en toda la frontera, prácticamente en 81 kilómetros de frontera. Se detectan más incursiones y se eliminan, por supuesto. Y afortunadamente en lo que va del 2018 se mantiene la vigilancia y sin detecciones del cancro de los cítricos. Entonces, estas son actividades que el productor muchas de las veces no se entera que están ocurriendo. El productor de limón mexicano está pues ocupado atendiendo el HLB allá en Colima, en Michoacán, en Oaxaca, en Guerrero, que son los 4 estados de México que producen esta fruta, de esta especie, pero el trabajo que están haciendo los amigos de Tamaulipas, y especialmente estos que están localizados ahí en Matamoros, pues realmente es de aplaudir, es una palomita que hay que darle aquí a quien lleva el liderazgo en este tema, porque hoy por hoy, gracias a eso, por lo menos este brote, ¿verdad?, no representa el riesgo que pudiera representar si no lo hubiésemos detectado con oportunidad y atendido con las acciones que se han señalado. Entonces, por supuesto que se felicita a los amigos de Tamaulipas por el buen trabajo realizado. Esperamos que sea el único brote, ¿verdad?, y que no tengamos por ahí alguna sorpresa. Las plantas centinela que yo les mencionaba se plantaron una vez que las otras fueron eliminadas y que se realizó el control. Ustedes pueden observar, ¿verdad?, cómo se han estado localizando y por supuesto el área de vigilancia está muy atenta, están vigilando continuamente estas zonas y la verdad es que esperamos que el brote se mantenga hasta lo que se ha mencionado. Sin embargo, pues la realidad es que nuestros vecinos del norte pues también tienen el problema ahí presente. Y ellos frecuentemente y afortunadamente con transparencia nos avisan, nos informan, se hace público el hecho de nuevas detecciones dentro del mismo estado de Texas, ¿verdad? Aparentemente se está expandiendo, pero afortunadamente pues hay buena comunicación con el USDA, con el Departamento de Agricultura de Texas también, y de esa manera podemos intercambiar información no solamente del cancro, sino también de leprosis, de HLB, y de otros problemas fitosanitarios que amenazan a la citricultura de ambos países. Entonces, de los 6 que yo mencionaba al principio, tenemos 3 establecidos, diseminándose, dando problemas, amenazando a la citricultura de México, BTC, leprosis, HLB, y tenemos tocando a las puertas de nuestro país al cancro de los cítricos. Hay otros 2 más, de estos no voy a profundizar mucho. Uno es la mancha negra
de los cítricos, que básicamente esta afecta a las naranjas. Está localizada en Florida, sabemos que se está trabajando arduamente, sin embargo la zona de cuarentena se sigue expandiendo. Este hongo es complicado, tiene su forma sexual, su forma asexual, causa el síntomas que podemos ver aquí. Esta fruta, por supuesto, no es exportable, no es comercializable, entonces representa un verdadero problema en ese sentido. Los floridanos están trabajando muy fuerte, el USDA, el Departamento de Agricultura de Florida, la Universidad de Florida también, los productores lo han tomado muy en serio, porque una fruta que se detecte, por ejemplo, en una empacadora, significa que todo lo que está ahí de fruta y la huerta misma, pues va a tener restricciones. Ya hay metodologías de cómo manejarlo, el tema hojas que cayeron, el tema fruta caída, etcétera. Está en Florida y por supuesto nosotros lo tenemos ahí visualizado y representa un patógeno que hay que vigilar con seriedad. La clorosis variegada de los cítricos, es causada por Gilela fastidiosa, subespecie pauca. Las gilelas, y específicamente la Gilela fastidiosa, ha venido cobrando importancia en los últimos años a nivel mundial. Hay una preocupación muy seria de lo que está ocurriendo con Gilela fastidiosa. Esta ocasiona también la enfermedad de Pierce, pero es otra subespecie diferente a la pauca. También por allá en Italia parece que tienen problemas serios con el olivo. Y en otros áreas de cultivos, la Gilela fastidiosa está siendo un problema serio. Para el caso de los cítricos, la subespecie pauca básicamente está localizada en Brasil. Hay un reporte por ahí en Costa Rica. La verdad es que no sabemos si realmente está por ahí o es un reporte no confiable. Lo cierto es que este es lo que ocasiona la CBC en las naranjas, una naranja pequeña, y ocasiona otro tipo de sintomatologías y de daño. Y aquí está muy involucrada, ¿verdad?, una chicharrita, son en realidad varias chicharritas las que están involucradas en su diseminación. Parece que la clorosis variegada de los cítricos fue la culpable hace años de que en Brasil se protegieran todos los viveros. Y se trabaja bien la clorosis variegada de los cítricos, ¿verdad? Entonces, tanto la CBC como la CBS, Citrus Black Spot, representan dos problemas fitosanitarios que están fuera de México, pero que estos, al igual que otros, implican fortalecer la vigilancia epidemiológica. Por esa razón, en México, de años a la fecha, se ha venido fortaleciendo este programa y podemos ver que, por ejemplo, en este año tenemos 167 técnicos que están buscando estos dos patógenos que yo les mencionaba, pero también el cancro, también la leprosis, también por ahí la mancha foliar de los cítricos y el picudo de la raíz. ¿Cómo lo hacen? A través de rutas de vigilancia, a través de áreas de exploración y parcelas centinela. Es muy fácil decirlo, pero detrás hay mucho trabajo epidemiológico. Afortunadamente, considero yo que tenemos un programa muy fuerte de vigilancia, varios científicos detrás del Colegio de Posgraduados, del INIFAP, de otras universidades, sustentando científicamente, epidemiológicamente, en dónde establecer las rutas de vigilancia, en dónde hay que explorar y en dónde hay que establecer las parcelas centinela. Eso nos da confianza y, por supuesto, yo mencionaba anteriormente que somos un equipo. Entonces, el programa de vigilancia hace su trabajo, pero también hemos, a partir del año pasado, dado instrucciones para que los técnicos que hacen, por ejemplo, el monitoreo del cílido asiático de los cítricos, también aprovechen en los sitios en donde ellos tienen establecidas las trampas para monitorear dicho insecto, aprovechen para revisar plantas y observar si hay algún síntoma parecido a la leprosis, parecido al cancro, a la mancha negra, a la clorosis variegada. Ahora vamos a incorporar el tema tristeza de los cítricos también. En un principio, por lo menos hasta hoy, se ha venido haciendo en la región del sureste, los 3 estados de la península, más Chiapas y Tabasco. Se inició también en la península de Baja California, junto con sus vecinos Sinaloa y Sonora, pero queremos, a partir de las siguientes semanas, muy probablemente, lograr que todos los técnicos que realizan actividades para HLB y leprosis de los cítricos también nos apoyen haciendo vigilancia para estos otros problemas. De esa manera somos más eficientes porque trabajamos en zonas diferentes. Así entonces, los amigos de vigilancia epidemiológica están muy concentrados en lo que ocurre en el mundo con estos problemas.
¿sí? ¿Qué está pasando con el cancro? ¿Qué pasa con la mancha negra? ¿Qué pasa con la clorosis? ¿Cómo se van moviendo? Y también si surge un nuevo problema por ahí, que eso no es novedad, ocurre año con año, entonces ellos lo suman a su modelo epidemiológico, determinan cuáles son las prioridades a atender, porque por supuesto no trabajan solamente cítricos, o sea, ellos vigilan plagas para el aguacate, plagas para el plátano y los demás cultivos, tienen su priorización. Y afortunadamente pues están incluyendo el tema de plagas reglamentadas de los cítricos. Entonces mientras ellos trabajan, ¿verdad?, vigilan lo que ocurre fuera y también algunas plagas de lo que está pasando en el país, entonces el área de protección fitosanitaria estamos concentrados en los problemas que ya están establecidos en México y que se están diseminando. Y vean ustedes el tipo de riesgos epidemiológicos fitosanitarios a los que nos estamos encontrando. Yo a propósito quise iniciar al principio con Veracruz, no solamente porque representa casi el 50% de la producción de cítricos de México, sino también por lo que yo les mencionaba, la cantidad de municipios que están involucrados en la producción de dicha fruta, no solamente de la naranja y del limón persa, ¿verdad?, sino también aquí se produce mandarina, se produce toronja. Aquí no estamos incluyendo, por supuesto, los miles o millones de plantas de traspatios, de agostaderos, que también entran a esta ecuación, ¿verdad?, del manejo epidemiológico de los problemas. Pero no solamente tenemos el brote epidémico ahí de BTC en Cazones y Tihuatlán y probablemente en municipios vecinos, sino que tenemos, ¿verdad?, el Toxóptera citricida, que seguramente lo está diseminando, pero que además tenemos ya presencia de candidatos Liberibacter asiáticos con síntomas visibles, reales, ¿verdad?, en algunas huertas. Tenemos Diaforina citri infectiva, es decir, lo está diseminando. En algunas zonas tenemos a la leprosis y por supuesto a Oreipalpus yuterci, que se está encargando de diseminarla. Entonces observen el tipo de problemas fitosanitarios que tenemos ahora en los cítricos, y aquí hablo específicamente de Veracruz. Y no estoy mencionando, por supuesto, los otros, ¿no?, los viroides, que también están ampliamente diseminados. No estoy mencionando el wood pocket en la lima persa, que lo tenemos ahí en el estado de Veracruz. No menciono otros problemas que son de antaño conocidos, ¿verdad?, como la gomosis. Entonces, estamos ante escenarios epidémicos que significan un reto para la autoridad normativa, un reto para el INIFAP, Colegio de Posgraduados y las diversas universidades donde están los expertos generando información, un reto para el viverista, un reto para el productor, ¿verdad?, cómo atender esto en su huerta y cómo hacerlo a nivel región con sus vecinos, un reto para los sistemas producto, ¿verdad?, que son los encargados de proteger a toda la cadena agroalimentaria. Aquí menciono Veracruz, pero si yo hablara de Michoacán, que es el segundo productor de cítricos en México, principalmente lima mexicana, la mayor parte del limón mexicano que consumimos aquí y que se exporta proviene de Michoacán. Pero Michoacán también tiene lo suyo, está el HLB, está por ahí, tenemos problemas con trips, con barrenadores, el riesgo ahora, la preocupación de estos 4 estados que producen lima mexicana con relación a la tristeza de los cítricos. ¿Por qué? Porque sabemos que la lima mexicana es la más susceptible a la tristeza de los cítricos y que a diferencia de la naranja, aunque le pongan un patrón, no va a ayudarle para que ésta pueda defenderse de la tristeza de los cítricos. Y además, como mencionábamos, pues acá tenemos el cancro que también amenaza a la lima mexicana. Entonces, cada estado está representando un reto, ¿verdad?, para todos los actores que estamos involucrados en procurar la protección y la sustentabilidad de los cítricos. ¿Qué hacer? Es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer en Veracruz ante este escenario? Es una pregunta que hay que plantearle a las autoridades, es una pregunta que hay que plantearle a los viveristas, a los productores, al sistema producto, a los empacadores, a los exportadores. ¿Qué vamos a hacer en Veracruz para atender esta problemática? Pero también, ¿qué vamos a hacer en Michoacán con lo que yo le comentaba? ¿Qué vamos a hacer en Tamaulipas? ¿Qué vamos a hacer en Yucatán? ¿Qué vamos a hacer en Chiapas? ¿Qué vamos a hacer en Baja California Sur? Entonces, de ahí que cobra importancia la investigación, el liderazgo, los grupos técnicos, ¿verdad?, la autoridad normativa para atender de una manera inteligente
estos problemas a los que nos estamos enfrentando. Entonces, de repente pensamos en el HLB o en el cancro o en la mancha negra como individualidades, pero la realidad es que no. O sea, hoy es más complejo la situación fitosanitaria a la que nos estamos enfrentando. Una de las perspectivas, una de las visiones que tenemos, pues es atender precisamente de manera integral esta problemática fitosanitaria. Con el Colegio de Posgraduados estamos trabajando un sistema integral fitosanitario de los cítricos y básicamente, si ustedes leen en color azul algunas de las expresiones que describen lo que se pretende, pues prácticamente nos dice de qué se trata. Hablamos de sustentabilidad productiva, prevención de riesgos regionales, hablamos de usar criterios epidemiológicos, económicos, ambientales y operativos, decisiones regionales, uso de tecnologías con bases técnico-científicas y al final un manejo epidemiológico regional del cultivo de los cítricos, ¿verdad?, para ser sustentables en el tiempo. Un verdadero reto, ¿verdad? Pero bueno, dicen que a grandes problemas, grandes soluciones, entonces por eso apelamos a los productores, apelamos al viverista, a las autoridades, al empacador, al exportador, ¿verdad?, para que todo el mundo trabajemos con un único interés, que es proteger los cítricos del país y seguir siendo el cuarto productor en el mundo y, ¿por qué no?, ¿verdad?, el tercero o el segundo. Siendo fríos, entonces, la perspectiva de la citricultura en el futuro, con base en estos 6 grandes, los que yo mencionaba, ¿verdad?, tristeza, leprosis, guanglonbin, cancro, mancha negra y clorosis variegada de los cítricos, exigen una citricultura diferente. Tenemos que producir, pero también utilizar plantas certificadas. Hoy por hoy, mucho productor no lo hace. Se habla de que es necesario huertas grandes. Hoy nuestra citricultura está sustentada básicamente en el productor pequeño. Altas densidades de plantación. En Colima ya no son 200 plantas por hectárea, ahora son 400 y hay algunos proyectos de investigación que hablan de la posibilidad de 1.200, 1.500 plantas por hectárea para Lima mexicana. Control riguroso de vectores. Y aquí el asunto es que no es un control local, se requieren controles regionales. Y eso implica una organización de productores fuerte, sólida, con liderazgo, con visión de sustentabilidad, con visión de futuro. Por supuesto, en esta ecuación están esos problemas que ya mencionábamos, los que ya tenemos, HLB, leprosis y BTC en casa, cancro tocando a la puerta, pero también otros que están fuera y que posiblemente en el corto o mediano plazo pues ya formen parte de este escenario fitosanitario de la citricultura del país. Portainjertos tolerantes a la tristeza, hasta hoy un tanto cuanto menospreciados por los productores, prefieren el naranjo agrio por todas las características agronómicas conocidas, ¿verdad?, pero que hoy por hoy la tristeza, por lo menos en la zona en la que se ha identificado esta raza severa, exige que utilices patrones tolerantes. Solamente aquellos que los utilicen podrán seguir siendo productores en los siguientes años. Y a mediano o largo plazo, pues, la posibilidad de una protección cruzada, como lo hace Brasil, ¿verdad? Y por supuesto al final, pero no el menos importante, probablemente el más importante de todos, el hecho de que cada productor cuide de sus huertas, las nutra, les dé el riego que requiera, ¿verdad?, que cuide el tema pH, el tema materia orgánica y todos estos otros factores que giran en torno, ¿verdad?, al manejo integrado del cultivo. Fíjense cómo entran al escenario estos otros nuevos problemas. Recientemente se firmó un acuerdo o un plan de trabajo entre Estados Unidos y México. No es un acuerdo nuevo. Este plan de trabajo se elaboró hace años, se firmó hace ya varios años, pero ahora se modifica, se actualiza. Esto se firma en julio del 2018. El anterior era básicamente para el guanglonbin de los cítricos, pero observen cómo ahora entra en este juego de las relaciones, del intercambio de información, el cancro, porque lo tiene Texas y lo tiene Tamaulipas, entonces tiene que entrar ahí al escenario de cómo hacer acciones de manera conjunta. Se incorpora leprosis como un problema que lo tenemos en México, establecido y diseminándose, ellos no lo tienen, pero también entra la mancha negra, un problema que ellos lo tienen establecido en Florida y que nosotros no lo tenemos. A eso nos referimos, ¿verdad? El trabajo en equipo no solamente a nivel estado, entre los estados, entre las regiones, sino también se requiere a nivel internacional. Incluso ha habido algunas iniciativas
de la FAO y de otros organismos internacionales que hablan de esfuerzos continentales para enfrentar estos problemas que amenazan no solo la citricultura de México y de Estados Unidos, la misma citricultura de Brasil está amenazada, la citricultura de Centroamérica, de Perú, de Colombia, de Ecuador. Entonces necesitamos esfuerzos a nivel continental. Así entonces agradezco nuevamente a la OIRSA por la oportunidad de poder compartir pues algunas ideas, algunas información que tenemos en Senacica, algunas estrategias que estamos diseñando, que hemos venido operando, y que dichas estrategias, muchas de ellas son dinámicas, año con año hay que modificarlas, por esto mismo que estamos considerando. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Yo dejo aquí la página web del Senacica, en donde pueden encontrar información que nosotros subimos mes con mes para dar a conocer lo que estamos realizando. Está mi correo personal, el oficial, en donde también si tienen alguna pregunta, con mucho gusto podemos atenderla. Y bueno, yo siempre presumo a mi equipo, lo he hecho en los últimos años y creo que lo seguiré haciendo porque al final lo que se logra cuando se tiene éxito es gracias al equipo. Entonces yo lo pongo ahí para concluir. Y de nuevo, Héctor, muchas gracias. Al contrario, Pedro, muchísimas gracias por esta interesante conferencia. Y vamos a dar lectura a las preguntas que nos hicieron llegar a través del chat. Solamente así se identificó como María y dice, ¿cuál es el manejo de una planta eliminada que tiene leprosis? Ok, bien, de nuevo gracias a María por la pregunta. Si recordamos un poquito lo que expliqué de la estrategia de control, focos de infestación, antes de eliminar la planta se hace el control del ácaro. De tal manera que entendemos que una vez que ésta se elimina, no hay ácaros. Entonces no representa un problema porque la leprosis no es sistémica, es local, donde el ácaro llega y se alimenta y deja al virus y es donde aparece el síntoma. No es necesario quemarla, ahí nos enfrentamos a otros problemas medioambientales. Con que ésta se corte, se saque, o algunos productores optan incluso por dejarla ahí en el mismo sitio. A veces piden ellos que se le trocee para usarla con otro objetivo. Entonces, básicamente es el destino que podemos mencionar se le da, porque no representa un riesgo en la epidemiología de este problema. Bueno, yo voy a aprovechar, Pedro, tu respuesta para preguntarte al mismo tiempo. O sea, si es un virus localizado, ¿a qué distancia habría que hacer el corte del último síntoma de leprosis? No hay una distancia establecida. Básicamente es donde tú veas el síntoma, asegurar de que no quede parte del síntoma en la planta. En el entendido también de nuevo que se controló el ácaro, entonces por eso se le llama podas severas o podas sencillas, sin ir más allá. Sí. Vimos algunas plantas totalmente defoliadas ahí. ¿Alguna recomendación en particular? Ahí es cuando ya el síntoma se detectó, o ese foco se detectó, podemos decirlo de manera tardía. Entonces ya cuando llegan los técnicos encontraron que prácticamente toda la población o toda la plantación tenía leprosis y los síntomas estaban prácticamente en todas las ramas. Entonces ahí lo más idóneo es cortar lo más abajo que se pueda, casi a nivel de dejar el tronco únicamente, y seguir con las actividades normales, y esa planta se recupera. En pocos meses rebrota nuevamente, y si se hizo el control adecuado del ácaro tanto en la huerta y de ser posible en las malezas, o si hubiese alguna otra huerta vecina que estuviese contaminando, ya no esperaríamos que hubiese sintomatología. Muy bien, muy bien. Flavio Gutiérrez, aquí le mandamos un saludo a Jalisco. Pregunta, ¿se tiene identificada la especie de ácaro vector de la leprosis en la región del Pacífico Centro en México? Recientemente se concluyó un proyecto de investigación de la doctora Teresa Santillán del Colegio de Posgraduados. Ella hizo un trabajo prácticamente en todas las zonas citrícolas del país para ver por una parte cuáles eran los tipos de leprosis que teníamos presentes, pero también los ácaros involucrados. Prácticamente el que prevalece, no solamente como presente, sino diseminando al virus, es Brevipalpus iotersi. Nosotros tendremos próximamente en Veracruz, 25 y 26 de octubre, un evento, un foro, en donde se van a presentar los resultados de diferentes proyectos de investigación de las diferentes universidades y centros, y la doctora Santillán va a presentar sus trabajos, también el doctor Gabriel Otero va a presentar
trabajos en leprosis que él ha estado realizando en algunas otras zonas. Pero para comentar a Flavio y también enviarle saludos tanto a él como a su equipo, es Brevipalpus iotersis el que está prevaleciendo como diseminador de este virus en México. Muy bien. Victoria Mateo pregunta, ¿cuál es la principal técnica que está implementando México para enfrentar el HLV y seguir siendo rentable? Bueno, saludos también a Victoria, entiendo que es Victoria Mateos de República Dominicana, no sé si diga por ahí eso. Si es el caso, la conocí recientemente en Fundecitrus en Brasil, tuvimos la oportunidad de estar por ahí en un evento sumamente interesante sobre HLV. Realmente en México, como yo lo mencionaba, pues hemos tratado de atender integralmente el problema. Se hace vigilancia para detectarlo con oportunidad. Por supuesto, ya tenemos zonas complicadas, yo lo mencionaba claramente, el caso Colima, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Zacatecas también, donde está al 100%, y en donde ahí pues ya no es detección, o sea, el problema ya está. En el resto de los estados se hace todavía vigilancia para detectar con oportunidad, y el principal esfuerzo va dirigido al control de Diaforina citri. Por supuesto lo hacemos regionalmente, y para una citricultura como la nuestra, muy parecida a la República Dominicana, a la mayoría de las citriculturas de Centro y Sudamérica, básicamente digo que las citriculturas diferentes son las de Sao Paulo, la de Florida, la de California, las demás se parecen. El reto es organizar a los productores para que controlen regionalmente. Entonces creo que en México tenemos mucha experiencia y muy positiva de cómo puede lograrse. Entonces el Senacica, a través de los organismos auxiliares de sanidad vegetal, hace la vigilancia, monitorea el sílido, se determina vía grupos técnicos en donde tienen una amplia participación los investigadores cuándo son los momentos idóneos de control, se entrega al productor el insumo y el apoyo que esperamos de él es que lo aplique. Este año estamos controlando vía ARCOS, áreas regionales de control, un poco más de 300,000 hectáreas. Se espera, por supuesto, que el productor adquiera planta certificada para no llevar inóculo a su huerta. Es un tema en el que hay que trabajar mucho. Algunos lo hacen, muchos no lo están haciendo. Y como yo lo mencionaba, la parte de eliminación de plantas enfermas se hace en algunas zonas. Y ya hablando específicamente de esos estados con alta incidencia de HLV, pues básicamente el productor ha tomado el problema, lo ha hecho propio. Ellos, por supuesto, no eliminan plantas, pero sí controlan al insecto y sobre todo han invertido mucho en nutrición y algunos ya en altas densidades de plantación, considerando también y esperando que su huerta no va a vivir más de 10, 12 años. Y de esa manera tenemos escenarios diferentes para el país. Yo sugeriría, si pueden ver la presentación que se grabó hace 3, 4 semanas, ahí profundizamos básicamente en el tema de HLV y cómo se ha venido manejando en México. Muy bien, tenemos por aquí otras preguntas. Esta la hace Roberto Manzanero y es ¿cuánto tiempo, Roberto Manzanero de Belice, dice, ¿cuánto tiempo puede quedar vigente la bacteria del cancro en herramientas o pellets si se contamina? Sí, lo que entendemos es que el tema cancro, esta bacteria depende totalmente de su sobrevivencia de humedad. Entonces, si hay humedad puede permanecer por mucho tiempo. Si se logra que esta herramienta esté seca, debería ser de vida corta. Entonces se habla de 24, 30 horas aproximadamente, lo que podría sobrevivir la bacteria. Es información también que podemos así muy puntualmente conseguirles y hacérselas llegar, pero básicamente depende de humedad, de su sobrevivencia. Bueno, Kenia Rodríguez pregunta, ¿en qué medida nos está ayudando en general el uso de organismos de control biológico para el combate de estas enfermedades emergentes? Y bueno, señala, muy buena presentación, por cierto, y saludos. Saludos a Kenia también, es una colega de Senacica, ella trabaja en inspectorías. Entendemos que este tipo de problemas finalmente tenemos que atenderlo vía manejo integrado de plagas. Recientemente los amigos de Fundecitrus nos comentaban que en Brasil esa es la visión que tienen del manejo del HLV y los demás problemas. Entonces nosotros hemos incorporado esta estrategia dinámica, hablando específicamente de HLV,
el control biológico en la medida de lo posible. Es decir, si una nueva herramienta, una nueva tecnología demuestra que es viable su uso, que te va a contribuir, que te va a impactar el manejo de un problema, nosotros lo incorporamos sin ningún problema, siempre que se demuestre. Entonces, por ejemplo, hoy por hoy se produce Tamarixia radiata. En México se han producido más de 50 millones de Tamarixia radiata en los últimos años y se liberan en las zonas urbanas o en las zonas huertas abandonadas, en donde no podemos entrar con insumos, con moléculas. Donde es posible utilizar hongos entomopatógenos, la temperatura y la humedad relativa lo permiten, por supuesto que también los usamos. Hemos programado aplicaciones regionales en algunos estados, pero por supuesto es un reto también. El tema hongos entomopatógenos es muy delicado. Algunos laboratorios lamentablemente no han logrado producir el hongo en la calidad que se requiere y entonces empieza a haber incertidumbre, duda de los productores de seguirlo utilizando. En algunos estados es posible que sí funcione y lo incorporamos. Yo mencionaba también que en el caso de la tristeza, hablando del Toxoptera citrucida, hay una cepa de hongo entomopatógeno también que identificó el Centro Nacional de Referencia y está disponible. Muy probablemente lo incorporemos si es que se inician actividades ya más oficiales contra el BTC. Y se ha hablado también de crisopas, hay por ahí alguna identificada que es muy específica para el pulgón café, muy probablemente también se le dé cabida. Pues es la pregunta interesante, ¿no? Yo les mencionaba la experiencia Colima y la perspectiva de INIFAP, en donde tenemos al 100% de plantas con HLB, y en donde el INIFAP visualiza, ya se están incorporando, yo mencionaba tecnologías como alta densidad de plantación, en donde el sistema de riego es fundamental, y en donde ellos dicen en el 2020 vamos a recuperar la productividad. Esperamos que eso ocurra. Yo quiero comentar, por ejemplo, el tema Brasil, Florida. Una de las hipótesis es que el manejo de este problema finalmente tendría que ser vía transgénicos. Entonces se dice que un transgénico que llegue a Florida y ese mismo se lleve a Brasil va a tener un comportamiento muy diferente, porque el que lleves a Florida entonces se va a enfrentar a una carga de inóculo tremenda en campo, a diferencia de Brasil, en donde están eliminando las plantas, y si tú llevas un transgénico va a tener menos presión, ¿verdad?, de la enfermedad que pudiese romper esa resistencia. La verdad es que la respuesta seguramente vendrá de los investigadores. Nuestro escenario es ese, el que tenemos, y en donde el productor de limón lo está enfrentando vía nutrición, vía altas densidades, vía riego y control intensivo del insecto para evitar que esa carga de inóculo incremente rápidamente. Y también atendemos regionalmente para apoyarles a ellos, nosotros vía programa, pero también a manera de contener de alguna manera la carga de inóculo, que es mucho más alta en los cílidos de esa región, y buscar retardar un poquito más en el resto. Nuestra preocupación básicamente es en naranjas, ¿no?, que va a ocurrir. No hay mucha información que se esté generando en México. Entonces yo pienso que esa respuesta la tendremos vía lo que se genere de investigación. Bien, vamos a leer la última pregunta, también de Javier, y es: ¿qué experiencias hay en control biológico con crisopas para control de diaforina? Se apoyó también un proyecto de investigación en Sinaloa, en noroeste del país, el doctor Edgardo Cortés Mondaca, que es uno de los investigadores del INIFAP, que también nos ha apoyado sobremanera, y ese trabajo fue supervisado de alguna manera por el Centro Nacional de Referencia. El tema crisopas es que no es específico para Diaforina citri, entonces te impacta, pero busca otras fuentes de alimento. Entonces, al momento de determinar la cantidad de crisopa que se requiere para tener cierto impacto en el cílido, ¿verdad?, y con el efecto, pero además el costo, entonces se determinó que no logramos el impacto que quisiéramos en campo. Por esa razón el programa no lo financia, no lo tiene contemplado como estrategia, pero muchos productores, caso Sinaloa y algunos otros estados, adquieren crisopas y las liberan, no solamente pensando en diaforina, sino en el resto de plagas presentes. Y además luego se pasa al sorgo, se pasa a otros cultivos y beneficia también a otros cultivos. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de manejo regional de problemas fitosanitarios, no solamente en cítricos, sino en otros cultivos, puede ser viable.
pero específicamente para el sílido, por lo menos en nuestro programa, no está considerado por los resultados obtenidos en ese proyecto. Muy bien, pues bueno, con esta respuesta damos con concluida esta conferencia, no sin antes volverte a agradecer, Pedro, hacer extensivo el agradecimiento también a la Dirección de Protección Fitosanitaria de la Dirección General de Sanidad Vegetal del SENASICA, e invitarlos para que nos sigan sintonizando. Oportunamente les haremos llegar la liga de las conferencias que el OIRSA, con mucho agrado y con mucho interés, ha puesto a disposición de todos ustedes y pone a su disposición en los días próximos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.